La hiperperfusión y tipos de shock. Los, los objetivos de esta clase son los siguientes. Aprender qué significa la hiperperfusión. Aprender vocabulario sobre el patogénesis de la hiperperfusión. Demostrar cómo calcular salida de cardíaca o salida cardíaca. Articular lo que comprende los mecanismos compensatorios. Entender qué es el sistema nervioso central y sus dos componentes principales. Identificar las diferentes clases de shock y demostrar competencia diferenciando entre las diferentes clasificaciones de shock. Y estas son las actividades que vamos a estar enfocándonos hablando de la hiperperfusión primeramente. Estas son las dos actividades. Hice algo diferente. Puse primeramente como una lista de vocabulario en inglés, como lo tienen en su libro, y la traducción en español a la derecha. Y estas son las palabras que vas a tener que tener cierta competencia en saber lo que significa. No van a tener que saber cómo traducir las palabras exactamente, palabra por palabra, pero por lo menos tienen que saber de qué se trata. Y esta actividad que tiene que ver con el sistema nervioso central. Pero mayormente vamos a estar tratando con el libro. En tu libro o libreta que tiene, sería bueno que vayas apuntando estas palabras, uno por una. Perfusión tisular, shock, salida cardíaca, recarga, mecanismo de retroalimentación negativa, paroreceptor, resistencia vascular periférica, quimioreceptores, sistema nervioso central, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Hágate un favor y que haga una lista de esas palabras para ver si al final de este video puede ser capaz de definir hasta cierto grado qué significan cada una de esas palabras. Pues comencemos en la página 236 o 237 de tu libro y habla de la hiperperfusión. La hiperperfusión, ¿qué es la hipoperfusión? Bueno, tenemos que hablar primeramente de lo que es la perfusión. Y la perfusión significa, para ponerlo más sencillo, es cuando se suple a los tejidos con sus nutrientes. Sus nutrientes son sangre. Hay otros nutrientes, pero mayormente lo trae la sangre. Hipoperfusión, si recuerden que la palabra, el prefijo hipo significa bajo, significa que no se le está llegando ese suplido de sangre. Hipoperfusión, menos sangre. Patogénesis, no se alarma con la palabra patogénesis, significa solamente
cómo algo llega a ser. La palabra Génesis, significando Génesis como el principio, como el primer libro de la Biblia, el principio. Bueno, patogénesis lo que tiene que ver específicamente con enfermedades o síndromes, cómo sucede. Así que cuando hablamos de el patogénesis de la hiperperfusión, pues vamos a estar analizando cómo es la hiperperfusión que sucede, que es lo que ocurre al cuerpo, cómo se inicia y etcétera, etcétera. Hablamos de shock. Pues shock es una de las palabras clave de hecho de esta clase, shock. Shock y fluidos. Shock, ¿qué significa shock? Bueno, shock, para darle una definición muy sencilla, es un estado continuo de hipoperfusión. O sea que por un momento o por unos minutos uno puede estar, puede que se le esté llegando una cantidad baja de perfusión de sangre, pero si sucede por continuamente, la persona llegaría a un estado en lo que se llama shock. El shock es peligroso. Vamos a estar hablando de esta palabra que es la salida cardíaca. La salida cardíaca, ¿qué significa? La salida cardíaca es básicamente una calculación. Y esa calculación se utiliza para determinar eh, con qué, con qué eficiencias se están perfundiendo los tejidos. Y si está todavía tomando apuntes, al lado de la palabra salida cardíaca, apunte ese cálculo. El cálculo es la cantidad total de sangre bombeado por el corazón en cada vez que bombea, multiplicado por la cantidad de veces que bombea el corazón. La cantidad de veces que bombea el corazón, hablamos de esto un poquito en la última clase, que el perímetro normal es de 60 a 100. Esa es la cantidad de veces que cada vez el corazón bombea en un minuto. Para llegar a la salida cardíaca, la calculación de la salida cardíaca, tenemos que primeramente saber cuántas veces bombea el corazón, bien sea 60, 70, 80, multiplicado por la cantidad de sangre que bombea cada vez que bombea. Ahora nosotros es imposible que mirando a la persona vamos a poder saber eso. Eso obviamente es algo que se tendría que determinar en el hospital. Pero este cálculo deberían saberlo. Ahora, para ponerlo para que lo puedan más gráficamente, pueden imaginártelo. La salida cardíaca, o mejor dicho,
la cantidad que bombea el corazón, cada vez que bombea, puede ser 70, puede ser 80, 90 mililitros. Mililitros cada vez que bombea el corazón. Así que si todavía está apuntando notas, apunte, digamos, el número 80. El número 80. Y si mi corazón bombea, digamos, 70 veces en un minuto, pues saca su calculadora y calcúlalo. ¿Cuántas veces, o mejor dicho, cuál sería la salida cardíaca? Si lo calcula, estaríamos multiplicando 80 por otra vez 80. Y ojalá que llegue a 6,400 mililitros, lo cual sería el equivalente de 6,4 litros. Así que, y como ustedes a lo mejor saben que pues eso es un promedio, más o menos, de la cantidad de sangre que tendría un varón. Más o menos 6,000, 6, 7,000. Si es chiquito, puede ser menos. Pero eso es la salida cardíaca y así es como se calcula. Seguimos. La palabra precarga, que en inglés aquí dice preload. Precarga. ¿Qué significa precarga? Precarga significa la cantidad de sangre que está volviendo al corazón. No la cantidad de sangre que bombea, sino la cantidad de sangre que entre por el otro lado del corazón. El lado del corazón que recibe la sangre que ya no tiene la cantidad de oxígeno que tenía cuando salió del corazón, ya tiene menos oxígeno. Pero esa cantidad que vuelve al corazón, estando ya listo para ser oxigenado y para nuevamente ser bombeado otra vez, es lo que se llama la precarga. La precarga. La salida cardíaca y la precarga no es siempre lo mismo. Volvemos a la lista mecanismo de retroalimentación negativa. Estamos ahora hablando de los mecanismos compensatorios. Mecanismo compensatorio, ¿qué es lo que la palabra compensar obviamente significa que cuando algo está compensando por algo, entonces está corrigiendo un fallo. Está corrigiendo un fallo. La hipoperfusión es un fallo. Es un fallo del sistema. Pero, ¿qué es lo que el cuerpo utiliza para compensar ese fallo? Bueno, son mecanismos compensatorios. Hay varios mecanismos compensatorios. Y antes de comenzar a hablar de los mecanismos compensatorios, quería definir esa palabra para que lo sepan lo que es. Y no es que necesariamente van a tener que decir la definición de esa palabra, pero quiero que por lo menos que reconozcan esa palabra. Esa palabra es mecanismo de retroalimentación negativa. Simplemente describe una clase de mecanismo que el cuerpo utiliza para balancear o para compensar.
una clase de mecanismo. Ese clase de mecanismo funciona de la misma forma que funciona prácticamente todas las cosas que nosotros tenemos contacto. Por ejemplo, piensa en un aire acondicionador. El aire acondicionador funciona de forma así igualmente, o sea, igualito. Es un mecanismo de retroalimentación negativa, significando que cuando tú prendes el aire, tú puedes poner puede entrar una temperatura en que tú quieres que el aire dentro del el cuarto que se quede esa temperatura, pudiera ser 70 o 60. Y lo que hará el aire acondicionador es que una vez que detecta por medio de un sensor, detecta que la temperatura dentro del área baja menos de 70. Si tú lo hayas puesto en 70, baja menos de 70, pudiera 69, 68. Pero digamos que 68, cuando baja a 68, automáticamente prende. Cuando llega a 71, 72, el aire acondicionador, ¿qué hace? Bueno, se apaga, se apaga. Y el sistema, o sea, el concepto es bastante sencillo. Es más sencillo que la palabra en sí, pero así es lo que consiste. Y pues vamos a estar hablando de esas clases de mecanismos. Mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora, eh, el primer mecanismo compensatorio es varios receptores. Aquí está, varios receptores. Varios receptores, ¿qué hacen? Bueno, receptores, ustedes están familiarizados, yo sé, con lo que es un receptor. Un receptor es algo que mide algo. Por ejemplo, un receptor de aire acondicionador, lo que como mencionamos, sería algo que mide la temperatura. Pero ¿qué mide ese receptor? Bueno, un baroreceptor mide presión. Es muy sensitivo a la presión. Y eso es diferente que un aire acondicionador. Por supuesto que mide la temperatura, no la presión. Pero en nuestro cuerpo sí tenemos varios receptores que pueden medir cuando nuestra presión baja. Cuando baja rápidamente, nuestros receptores detectan ese bajón de presión y ellos eh, desencadenan eh, varios procesos de procedimientos para poder subir la presión. Si no, si no tuviéramos esos receptores, seríamos muy desafortunados, eh, porque nos mantienen vivos. Eh, esta palabra, eh, resistencia vascular periférica. Esa palabra resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que implica? Bueno, esto implica eh, la resistencia de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen la habilidad de relajarse y de contraerse. Cuando se contraen, resultados que sube la presión.
Sube la presión porque está causando más presión. Cuando se relaja, eso baja la presión. Eso baja la presión. Para hacer la liga con los barroreceptores, bueno, los barroreceptores, cuando ellos detectan que tenemos la presión baja, ellos pueden decirle al cuerpo, a los vasos sanguíneos que se contraen. ¿Para qué? Para que la presión suba. Para que la presión suba. Seguimos, se mencionan muchas otras cosas aquí que vamos a ir analizando un poquito más adelante. Pero seguimos con la definición de las palabras. Quimioreceptores. Quimioreceptores. ¿Qué son quimioreceptores? Bueno, quimio significando algo que es químico. Quimioreceptores, ellos detectan un cambio de los químicos. ¿Qué químicos en particularmente? Bueno, detectan el oxígeno, ese PO2 es oxígeno. Por el momento simplemente ignore la P y es oxígeno, O2. Van a aprender lo que significa la P en otra ocasión. Detectan también los cambios de pH. Detectan el cambio de pH. Esos quimioreceptores son muy importantes. Recuerda que nosotros en la última clase hablamos de que cuando el cuerpo detecta un aumento de acidosis o este químico, dióxido de carbono, ¿cuál es la reacción automática del cuerpo? Bueno, es la reacción automática, la misma reacción que sucede cuando una persona que está fuera de forma intente correr una milla, o 2 millas, o 3 millas. A la mitad de la milla ya está fatigado, no tiene aire, o quizás complete la milla, pero después, ¿qué sucede con las respiraciones? Las respiraciones automáticamente incrementan. ¿Por qué? Bueno, porque el ácido láctico, se recuerda esa palabra, se aumenta. De los músculos se transmite por el cuerpo tiene que eliminar esa acidez, ese ácido. Lo elimina en forma de dióxido de carbono, porque eso es lo que exhala los pulmones. Así que ese ácido láctico se convierte en dióxido de carbono. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el pH, el cuerpo se detectó que por tú querer correr esa milla, tu pH bajó. Tu cuerpo volvió a acidosis. ¿Y cuál fue el mecanismo que causó eso? Bueno, fueron los quimioreceptores. Hablamos ahora de el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Para no, este es otro, para que lleven la constancia, ¿no? Es otro mecanismo compensativo que compensa. Estos son todos mecanismos. El sistema nervioso es otro. El sistema nervioso
como indica su palabra, nervioso. Tiene que ver con nervios. Con nervios. Y pues los nervios dentro de tu cuerpo también junto con los vasoreceptores, quimiorreceptores, pueden funcionar cuando detectan que hay poco oxígeno y que hay poca presión arterial. Para desfragmentar y no para confundir un poquito, para no confundir mucho más ese tema en ese momento, voy a seguir mencionando eh, los diferentes mecanismos compensatorios y después vamos a volver a ese punto. Otro mecanismo compensatorio sería hormonal, las hormonas. Las hormonas, nosotros ya aprendimos de muchos de estas hormonas, epinefrina, norepinefrina, son químicos secretados o soltados por el cuerpo para producir una respuesta al cuerpo. Puede hacer que el cuerpo, que el corazón late más rápido o que late con más poder, más fuerza. Estos químicos también pueden hacer que los vasos sanguíneos que se contraen también. Hablamos ya de este sistema renin-angiotensin-aldosterona. Es el mecanismo que utiliza el cuerpo para también para compensar por la hipoperfusión. Y se les animo a volver a ese tema para que puedan analizar ese tema otra vez. Cuando comienzan a hablar o cuando comienzan a estudiar sobre medicamentos que influyen en la presión, van a aprender de un medicamento que tiene que ver directamente con ese proceso y es este medicamento. Inhibidores de ACE. ACE. No voy a hablar mucho de ese mecanismo ahora. Proseguiremos a este medicamento que es vasopressin. Y el mecanismo de vasopressin, cuando la presión baja de concentración de solutos en el plasma, se aumenta su osmolaridad porque ya hay menos líquido circulando. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que la secreción de vasopressin, que es un medicamento que el cuerpo produce de forma automática, que el cuerpo mismo lo produce, pero también es un medicamento que se administra, vasopressin. Y ese medicamento, nuevamente, ustedes van a ver mucha redundancia en muchas cosas, porque el cuerpo tiene muchos mecanismos que trabajan armoniosamente básicamente para hacer la misma función. Ese medicamento, igual como los otros mecanismos, contrae los vasos sanguíneos. Y eso es para subir la presión. Esta hormona
ADH es una hormona antidiurético y evita diuresis, o sea, hace que el cuerpo retenga líquido. Y si uno retiene líquido, obviamente el resultado sería un aumento automático de su presión. Estos son dos mecanismos que no vamos a hablar tanto. Reabsorción de los líquidos de los tejidos y eh, el vaso. El vaso controla una cantidad, es una cantidad mínima, pero una cantidad de sangre que cuando se detecta que hay menos sangre circulando, eh, puede hacer que suelte una cantidad mínima de sangre, pero todo con el mismo efecto o el mismo objetivo de que la presión de la persona que está peligrosamente baja, que suba, que suba. Y lo mismo con esta reabsorción de los tejidos, los líquidos que están en los tejidos. Es el esfuerzo del cuerpo en sí a buscar por todos los tejidos del cuerpo. ¿Dónde hay líquido? ¿Dónde hay? Para, para perfundir este líquido dentro de las venas, los vasos sanguíneos, porque ahí es donde lo necesita para mantener el cuerpo vivo. Y esos son los mecanismos compensatorios de cuando el cuerpo está sujeto a la hipoperfusión. Volveremos a hablar un poquito, perdón, del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos. El primero es el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Y estos dos sistemas son subsistemas de este sistema madre, que es el sistema nervioso central. Y ellos hacen el opuesto. El efecto de estos sistemas es el opuesto. Sin embargo, ellos funcionan juntos, ¿no?, para mantener el equilibrio en el sistema nervioso central. Voy a tocar brevemente en cada uno de estos sistemas para que lo tenga en mente. Pero sé que este tema va a ser revisitado en otra ocasión, así que no me voy a dilatar mucho. El sistema nervioso simpático es el sistema responsable por el aumento del sistema de fuerza, del sistema de alerta, de estas alertas, el hecho de que uno quiere esforzar o quiere, cuando hace ejercicio o cuando una persona simplemente está en un estado de alerta, un estado de nervioso, alto, hyper, alto. Ese es el sistema responsable por eso. Y el otro sistema que es parasimpático
es responsable mayormente pues las facultades que son más, más como para vivir normal, tranquilo. Cuando comemos, este es el sistema encargado del sistema digestivo. Cuando dormimos, este sistema parasimpático es el sistema que ayuda a que nosotros reconciliemos el sueño. Para uno tranquilizarse, no puede estar dominando el sistema simpático, sino el sistema parasimpático. Y los dos sistemas funcionan de forma eh, eh, en armonía, ¿no? Como una orquesta. Una orquesta, tú tienes instrumentos de diferentes tonalidades, tú tienes la tambora, el piano, trompeta, etcétera. Armoniosamente, aunque ellos suenan diferentes, pero cuando trabajan armoniosamente, hacen música, igual como este sistema. Lo voy a poner un ejemplo rápido de cómo los dos sistemas pueden funcionar. Digamos que llegues a la casa y está cansado, está con hambre, está bueno, tranquilo y quieres sentarte, está muriéndote de hambre. Quiero comer. Y estás comiendo, tranquilo, quizás mirando televisor, ya casi listo para después de comer, dormirse. Tu cuerpo ahora está siendo dominado por ese sistema parasimpático, aunque nunca ninguno de los sistemas se apagan por completo. Pero hay un sistema que en cualquier momento determinado puede dominar más que el otro. Pero en este caso sería parasimpático, ese sistema. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo. El sistema digestivo necesita este sistema para hacer la digestión. Pero de repente tú estás comiendo y de repente tú oyes que se rompe la puerta, se entra un ladrón con un cuchillo y te quiere matar. ¿Qué sucede ahora con el hambre? Bueno, el hambre se va y el sueño también se va. Ya tu cuerpo automáticamente cambia de sistema dominante. Está en el sistema dominante, ahora es el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pensando en el hambre ahora. Tu vida peligra. Tú no puedes estar pensando que tú tienes sueño. La vida peligra. Lo que tú necesitas es que tu cuerpo que olvide completamente de que tú tienes sueño, de que tu brazo duele, de que tus piernas duelen, de que tu hambre te está matando, de que tienes un sueño. Tu cuerpo olvide de eso por completo. La única cosa que tú estás pensando, necesito defenderme de este ladrón. Y ese sistema nervioso, que es sistema nervioso simpático, es lo que permite que nosotros hagamos precisamente eso. Apaga casi por completo el sistema simpático, que ya no lo necesitamos en el momento, y comienza ya en función. Volvemos ahora a este vocabulario. Vocabulario, perfusión tisular. Perfusión significa el suplido de sangre eh, y nutrientes a los tejidos. El shock, bueno, el shock es un estado prolongado de la hipoperfusión, la cual, si ustedes recuerdan, la hipoperfusión es cuando no hay perfusión adecuada. La salida cardíaca
Recuerda, la cantidad que bombea el corazón multiplicado por la cantidad de veces que bombea en un minuto. Se mide en mililitros o en litros. La precarga sería la cantidad de sangre que se devuelve al otro lado del corazón. Después de que el corazón ya lo botó, ya perfundió a los tejidos y ya ahora está volviendo al corazón. Eso es la precarga. Se llama precarga cuando ya está dentro de eh, de las cavidades del corazón que eh, como es el ventrículo, derecho o izquierdo. Mecanismo de retroalimentación negativo, pues hablamos de eso. Hicimos el ejemplo del aire. Básicamente, el cuerpo tiene un nivel en que tiene que mantenerse para que sea normal. Cuando baja ese nivel, el cuerpo hace lo que fuera para volverse a ese nivel, igual como el aire acondicionador. Una vez que vuelve a ese nivel, se apaga. Mecanismo de retroalimentación negativa. Varios receptores son receptores de presión. Resistencia vascular periférica. Vascular periférica son los vasos sanguíneos. Ellos producen resistencia cuando se contraen. Quimiorreceptores son receptores que miden no la presión en este caso, sino químicos. ¿Cuáles son los químicos? Oxígeno, pH, que es indirectamente el dióxido de carbono que está midiendo. Y acabamos de hablar del sistema nervioso central, que tiene dos ramas, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático.